Principios básicos de clasificación arancelaria dentro del curso Capacitación en Comercio Exterior, dirigida a docentes y estudiantes del programa educativo en negocios internacionales que integran esta división, con el objetivo de que los participantes conozcan el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, el proceso de clasificación y las aplicaciones de la designación de un producto en una fracción arancelaria. Esta tarde contamos con la presencia de la maestra Alejandra Velázquez Orozco, coordinadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así también damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Jorge Secua, director de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, gracias. Se encuentra con nosotros la maestra Rosalinda Armas Gómez, secretaria de Facultad. Damos también la bienvenida a la doctora Alejandra Méndez Flores, coordinadora del programa educativo en Administración. De igual manera, contamos con la presencia de la maestra Alicia Moreno Barrera, coordinadora del programa educativo en Contaduría Pública. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. También agradecemos la presencia de la maestra Mónica Corral Mier, coordinadora de los programas educativos en negocios internacionales y turismo internacional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Elías Zamudio Díaz, responsable del área de clasificación arancelaria para la firma de consultoría Focus Trade Group en Monterrey, Nuevo León, y ponente en esta noche. Mucho gusto, muy agradecido por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Así también queremos agradecer la presencia de nuestros docentes y estudiantes, así como también agradecemos a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo en la página de Facebook institucional. Sean todos bienvenidos. Solicitamos de la manera más atenta a la maestra Alejandra Velázquez Orozco, coordinadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, nos brinde un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me permito saludar con mucho agrado la presencia del doctor Juan Jorge Secua, director de esta prestigiada facultad. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por fortalecer este trabajo colaborativo. Y también, pues, agradezco la presencia del excelente equipo de trabajo de esta facultad, de la secretaria de facultad, maestra Rosalinda Armas Gómez, buenas tardes, de la doctora Alejandra Méndez Flores, del programa, coordinadora del programa en administración, de la maestra Alicia Moreno, del programa de contaduría pública, y de la maestra Mónica Corral Mier, del programa de negocios internacionales. Muchas gracias por fomentar el trabajo colaborativo dentro de esta facultad en beneficio de nuestros estudiantes. En esta facultad y en esta división sabemos que las tendencias ante la globalización y las economías abiertas pues han experimentado grandes transformaciones en las estructuras, tanto políticas, jurídicas, culturales, e inclusive grandes cambios en lo que es la infraestructura productiva. Y esto, bueno, ha generado a diversificar diversos mercados a través de la negociación en diversos acuerdos comerciales con diversos países. Entonces, frente a esta situación, pues resulta indispensable que las organizaciones tanto productivas, comerciales y financieras, tanto a nivel nacional, estatal y regional, pues cuenten con personal altamente especializado. Es por ello que la capacitación disciplinar dentro de nuestra máxima casa de estudios es un objeto primordial para fortalecer la formación académica con un gran impacto en la formación profesional de nuestros estudiantes. Y pues bueno, esto definitivamente no sería posible sin la vinculación con los diferentes sectores. Y es por eso que hoy quiero agradecer la presencia de la firma de consultoría Focus Trade, en esta ocasión representada por el licenciado Elías Zamudio Díaz. Licenciado, muchísimas gracias por todas las actividades y sobre todo por la apertura para compartir sus conocimientos y experiencias con nuestros docentes y nuestros estudiantes.
Una experiencia de más de 25 años en el comercio exterior, tanto en la iniciativa privada como en la iniciativa pública. Comparto contigo, la intención es acercar a nuestros estudiantes a la práctica, que conozcan de cerca el ejercicio de su futura profesión y como lo es en esta ocasión, pues una área tan importante como es la clasificación arancelaria. Asimismo, pues quiero agradecer la presencia de nuestros docentes, de nuestros estudiantes. Gracias por participar de forma activa en beneficio de su propia formación. Muchísimas gracias. También saludo a la distancia a los que nos siguen a través del Facebook institucional. Y pues solicito de la manera más atenta al doctor Juan Jorge, director de esta facultad, pues dirija un mensaje. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias, maestra Alejandra Velázquez, coordinadora de la División de Ciencias Sociales. Muy amable. Buenas tardes. Saludo al maestro Elías Zamudio Díaz, quien esta tarde nos dará la capacitación en comercio exterior, principios básicos en clasificación arancelaria. Es un tema por demás interesante debido a la globalización en la que actualmente pues el mundo se encuentra. México no es la excepción. México enfrenta una serie de situaciones que todos los días tienen que ver con comercio exterior, el proceso de importación y de exportación de bienes. Depende mucho precisamente de la clasificación arancelaria. Saludo también a los docentes de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas y a los alumnos que nos ven por Facebook. De veras, esta es una gran oportunidad para entender el contexto del comercio exterior y los aranceles. Recordemos que los aranceles son impuestos que ponen los países para ingresar o que tienen que enfrentar para exportar bienes y servicios. Acaba el INEGI de entregar datos relativos a comercio exterior y nos dice que México tiene un problema precisamente con nuestra balanza comercial. Efectivamente, tiene que ver con aranceles. El PIB de nuestro país está contraído. Bueno, está contraído porque los mercados extranjeros se han vuelto un poco más difíciles para los productos mexicanos. Todo esto tiene que ver con comercio exterior. De veras, es un tema por demás interesante. Yo espero que esta tarde sea de beneficio para docentes y para alumnos. Y bueno, pues que esta tarde todos aprendamos un poquito sobre el comercio exterior. Agradezco a la coordinadora de la División de Ciencias Sociales, a la maestra Alejandra Velázquez, por todo el apoyo. Agradezco a las coordinadoras de los programas de esta facultad que nos están acompañando, también a la secretaria de la facultad que está al pendiente precisamente de este tipo de eventos. Pues sin más, por el momento, pues todos sean bienvenidos y adelante, maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Cedo el uso de la voz para que se lea una pequeña reseña de la gran experiencia del licenciado Elías. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. A continuación, damos paso a nuestra ponencia denominada Principios Básicos de Clasificación Arancelaria, para lo cual me permito leer una reseña curricular de nuestro ponente. Maestro Elías Zamudio Díaz, maestría en Administración por la Universidad Regiomontana AC en Monterrey, Nuevo León. Dedicado al comercio exterior de México desde hace más de 25 años. Ha tenido la oportunidad de trabajar para la iniciativa pública y privada. Ha viajado a los 4 continentes desarrollando su actividad profesional. Desde el comienzo de sus estudios profesionales, dedicó tiempo a trabajar varias agencias de consignación de embarques, preparándose también en idiomas y áreas aduaneras. Su primera actividad profesional fue en una agencia aduanal donde pudo involucrarse en el mundo del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, o HTS por sus siglas en inglés. Ha sido capacitado por expertos en la materia tanto en México como en Estados Unidos. Aunque su labor profesional ha abarcado diferentes áreas como aduanas, logística y transporte multimodal, mensajería global y servicios de paquetería, entre otros,
La clasificación arancelaria nunca ha dejado de ser un área importante en su labor profesional, teniendo la oportunidad de participar activamente en talleres de HTS en México, Estados Unidos, Europa y China. Actualmente se desempeña como responsable del área de clasificación arancelaria para la firma de consultoría Focus Trade Compliance Group en Monterrey, Nuevo León. Sin más preámbulo, sea usted bienvenido, maestro Elías, y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy amables. Estoy muy agradecido por la invitación para compartir con ustedes este tiempo y los temas que habremos de ver a lo largo de esta presentación. Y sin más, yo creo que podemos iniciar. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla. Creo que ustedes pueden ya estar viendo mi pantalla, no estoy seguro. Aún no la vemos, maestro. Aún todavía, ¿no? No, Okay. aún no la vemos. Ok. Espero que ahora sí. Ya la estamos viendo. Perfecto, muy bien. Bueno, el tema de clasificación arancelaria, como ya se mencionaba hace un momento, en principio es algo complicado, requiere de mucho análisis y concentración, mucho entendimiento al respecto de la merciología de las diferentes mercancías o casos que se estén revisando. Aún así, creo yo que es un área profesional muy interesante, y mencionar también que además es la base del comercio exterior, porque sin un código arancelario, sin una fracción arancelaria, no se puede realizar una operación de importación o exportación. Al final, tenemos la necesidad de determinar de manera correcta la clasificación arancelaria de los bienes que pretendemos importar o exportar. Y como ya se mencionaba también hace un momento, a partir de este código arancelario habremos de saber cuáles son las regulaciones y las restricciones no arancelarias a las cuales puede estar sujeto la importación de nuestros bienes o también la exportación. Y esto finalmente es un tema que aplica a nivel casi global. Hoy por hoy, de la mayoría de los países, o más bien la mayoría de los países que tenemos en el mundo, casi todos están adheridos al convenio de la Organización Mundial de Aduanas. Hay algunas excepciones que son realmente menores, y países con quienes realmente no tenemos mucho intercambio comercial. Sin embargo, la comunidad más fuerte en cuanto a comercio exterior global está adherida a la Organización Mundial de Aduanas y su convenio, de tal manera que todos trabajamos en una misma base y podemos entender a través de los códigos arancelarios qué es lo que se está importando o exportando. Permítanme avanzar en mi presentación. Lo que quisiera compartir con ustedes esta tarde es una introducción al sistema armonizado, ver cuáles son sus antecedentes, también revisar el tema de la merciología y cómo es que aplica en el mundo de la nomenclatura. También revisaremos un poco la reglamentación del sistema armonizado en cuanto a reglas generales y reglas complementarias. Entraremos en este tema, si bien no a profundidad, porque realmente nos tomaría varias horas el poder entrar en un análisis profundo en cuanto a reglas generales y reglas complementarias, pero sí revisarlas
y tener una idea de qué nos dicen y cómo es que interactúan con la nomenclatura. También revisar el tema de las notas legales, notas nacionales y las notas explicativas, cuál es su diferenciación, cuál es su peso legal, y las notas explicativas en particular, cómo hoy por hoy funcionan y qué es lo que nos indican. Y algunas recomendaciones al final. Bueno, los antecedentes del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías tiene su historia, y esta historia la encontramos en el siglo XX. Sin embargo, es prudente mencionar que hay indicios del interés del hombre en regular y encontrar la manera de poder identificar las mercancías entre diversas culturas, entre diversas organizaciones, y eso lo podemos encontrar todavía a principios de nuestra era, y sin embargo, bueno, sería muy largo el poder recorrer todo ese camino. Por lo tanto, quisiera yo remitirme exclusivamente a lo sucedido en el siglo XX, en donde a principios de este siglo había un interés bastante fuerte por dar una clasificación a las mercancías. Después de la Segunda Guerra Mundial, se organizó el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, el cual México adopta o se adhiere en 1964. Sin embargo, a este Consejo de Cooperación de Cooperación Aduanera de Bruselas, Estados Unidos decide no adoptarlo o no sumarse a la nomenclatura de Bruselas, y ellos hicieron un propio esfuerzo por crear una tarifa. Hoy por hoy existen varios sistemas alrededor del mundo. En 1980, o bueno, en la década de los 80, se creó el Consejo de Cooperación Aduanera, que hoy actualmente se le conoce como la Organización Mundial de Aduanas. Y es ahí donde comienza la creación de una nomenclatura uniforme. Y es así como nace el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Y es armonizado porque fusiona en un solo sistema varios esquemas distintos que ya existían en ese momento. Se llama también de designación porque favorece la clara identificación de las mercancías, lo cual evidentemente hace de su uso algo mucho más sencillo y más fácil. Y también se le llama de codificación porque utiliza códigos numéricos. Anteriormente hubo otros esfuerzos de codificación donde se utilizaban letras o donde se utilizaban códigos alfanuméricos que al final resultaban complejos y difíciles de entender. Y por último, comentar que a partir del 1 de julio de 1988, México adopta finalmente el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Para esto yo creo que tendríamos que entender cuál es la estructura de este sistema y cómo es que funciona, qué es lo que hay adentro y cómo está organizado. En principio puedo mencionar que este sistema está regido por algunas reglas. A nivel global, todos los países que están adheridos al convenio de la Organización Mundial de Aduanas tienen que acatar las llamadas reglas generales. Estas reglas generales son de aplicación global. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos y cada uno de los países
que están, que han firmado el convenio de la OMA, deben de acatar estas reglas. Y además, tenemos las reglas complementarias, que estas reglas son de aplicación nacional. Quiere decir que solamente las aplicamos nosotros, al menos las que están publicadas en Diario Oficial. Hay otros países donde ellos también tienen sus reglas, reglas de aplicación nacional, y no necesariamente tendrían que ser las mismas. Las únicas que son de aplicación global son las reglas generales. La estructura o la organización del sistema armonizado contiene 22 secciones, y dentro de estas 22 secciones tenemos 97 capítulos de aplicación global, más un capítulo que es de aplicación nacional, que es el capítulo 98, y está dedicado a operaciones especiales. Dentro de estos 98 capítulos, tenemos al día de hoy 1,231 partidas. Cabe señalar, antes de seguir adelante, debo señalar que hay estos capítulos, partidas, subpartidas y al final las fracciones están organizados en números, en pares de números, de tal manera que en una fracción arancelaria de 8 dígitos, como hoy por hoy se utiliza en México, los primeros 2 dígitos se van a referir al capítulo. Al capítulo de esa fracción. Los siguientes 2 números indican la partida. Los siguientes 2 números indican la subpartida, que hoy por hoy en la tarifa tenemos 5,212 subpartidas. Y por último, el cuarto par de dígitos nos indican la fracción arancelaria, que hoy por hoy tenemos 7,694 fracciones. Dentro de cada uno de estos espacios o de estos espacios de organización, tenemos la intervención también de varias notas. Tenemos a nivel de sección, tenemos notas legales, y como referencia a las explicativas, tenemos a nivel capítulo notas legales, notas nacionales, y vuelvo a repetir, como referencia a las explicativas. A nivel partida tenemos notas nacionales y explicativas. A nivel subpartida tenemos notas nacionales y explicativas. Y por último, quiero agregar una novedad que entró en vigor a partir del 28 de diciembre del año pasado, que son los números de identificación comercial. Estos números están identificados por un quinto par que se agrega al final de la fracción. Por lo tanto, ahora tenemos códigos arancelarios de 10 dígitos. Es importante también mencionar que dentro de esta estructura del sistema armonizado hay también un sentido. Permítanme un segundo, porque quiero comentarles que dentro de esta organización, del capítulo 1 al capítulo 83, se clasifica por su materia constitutiva, y del capítulo 84 hasta el 98 se clasifica por la función de la mercancía que estamos clasificando o que estamos estudiando.
Esto es importante mencionarlo para identificar claramente cuál es el espacio de clasificación dentro de la organización de cada una de las mercancías. Quisiera hablar un poco al respecto de la merciología. La palabra merciología, como ya lo podemos ver en la presentación, viene del griego mercis, que nos indica mercancía, que significa mercancía, y del latín logos, ciencia o tratado o estudio. Por lo tanto, la merciología es, de una manera muy general, el estudio de las mercancías, de las características y funciones de las mercancías. Hay algunos antecedentes al respecto de la merciología y cómo es que ha ido evolucionando. Sin embargo, es importante mencionar que la merciología se va a orientar hacia algunos elementos principales de las mercancías. A este respecto, puedo mencionarles en primer lugar la historia o origen. Tenemos que remitirnos a entender cuál es la historia o el origen de la mercancía que estamos tratando de analizar. ¿Cuáles son sus características físicas y químicas? Entiéndase, densidad, maleabilidad, espesor, ductibilidad, conductividad, puede ser también el color, el olor o si es que tiene algún sabor, es decir, todas sus características. ¿A qué alteraciones puede estar sujeta la mercancía? Entiéndase, alteraciones debidas a la luz, al calor, a la humedad, al frío, a cualquier otra condición medioambiental. ¿Cuál es su utilización? ¿Es de uso doméstico? ¿Es industrial? ¿Es para uso en laboratorio? ¿O algún otro tipo de uso muy específico? Por ejemplo, podríamos mencionar la industria aeroespacial o la industria automotriz. En fin, definir bien a bien cuál es su utilización. La manera de su producción o forma de producción o su fin en su producción puede ser con un fin alimenticio, puede tener también una finalidad de uso médico, puede ser de uso cosmético, en fin, hay una infinidad de tipos de producción. Y por último, entender también que hay algunas mercancías que por sí mismas son continentes o envases, estuches, y que van a permitir la transportación de manera segura de las mercancías. Al final, aquí lo importante es que al momento de estar haciendo el análisis merciológico de una mercancía, debemos de hacernos una serie de preguntas y estas preguntas nos van a ayudar a poder definir qué es lo que tenemos en estudio. En principio, debemos de preguntar qué es. Tenemos que tener claro qué es eso que estamos tratando de clasificar. En segundo lugar, tenemos que hacernos la pregunta de qué está hecho. La respuesta a esta pregunta nos va a dar la materia constitutiva. Y este punto es importante, sobre todo para aquellas mercancías que se clasifican justamente por su materia. Tenemos también que preguntarnos cómo funciona, cómo opera. Y esta
la respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a entender y poder identificar en qué parte de la nomenclatura vamos a poder clasificar esta mercancía por su función, es decir, a partir del capítulo 84 y hacia adelante. En principio, en estos casos, estamos hablando ya de dispositivos o máquinas que van más allá de una simple materia constitutiva y más bien realizan una función específica. Y por último, una pregunta que también es importante saber es ¿dónde se utiliza? Esto nos va a permitir diferenciar en la medida de lo posible si se trata de un componente, un subensamble, un ensamble que forma parte de otro equipo o es un dispositivo completamente terminado, pero que por su función específica forma parte de otra máquina. Eso tenemos que entenderlo para poder determinar bien a bien si esa función complementaria le cambia su fracción arancelaria y entonces, vaya, por lo tanto, tendría que ser considerada su clasificación en otra parte de la nomenclatura. Ahora quisiera entrar en el tema de las reglas. Las reglas generales. Y para esto quisiera compartir mi pantalla. Denme un segundo. Bueno, quisiera comentarles que las reglas generales y las complementarias fueron publicadas por última vez el 1 de julio del 2020. Si alguien me pudiera, por favor, confirmar si es que están viendo la publicación del diario oficial en pantalla o siguen viendo la presentación, disculpen. Sí, maestro, estamos viendo el diario oficial. El diario oficial, excelente, muy bien. En el artículo segundo de la publicación del diario oficial es donde podemos encontrar las reglas generales y también las complementarias, cada una en un apartado diferente. Las reglas generales en el apartado primero, las reglas complementarias las vamos a encontrar más adelante en el apartado segundo. Quisiera comenzar por el apartado primero, que son las reglas generales, y comenzar por la regla 1, la regla general 1, que dentro del quehacer profesional de la clasificación arancelaria la consideramos la regla reina, es la regla principal. Y es justamente esta regla la que nos va a indicar que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Esto nos indica entonces que los títulos de secciones, los de capítulos y los de subcapítulos solamente tienen un valor indicativo. Y además tenemos el resto del conjunto de reglas generales que van a permitirnos determinar la clasificación siempre y cuando no sean contrarias a los textos de las partidas y de las notas. Tenemos una regla segunda que básicamente nos hace referencia, aparte de a cómo poder identificar a través de la propia regla aquellos artículos que estén incompletos o que estén sin terminar en su apartado A, y en su apartado o su inciso B nos va a hablar
acerca de aquellas partidas donde se encuentren mercancías con materias mezcladas o que tengan una materia bien identificada, pero esta está asociada con alguna otra. La regla tercera es una regla importante y no le quito importancia a la regla segunda, pero la regla tercera es la que nos va a hablar acerca de varios escenarios en los cuales, si no se pudo clasificar con la regla segunda, vamos a aplicar la regla tercera. Y la regla tercera en su apartado A nos habla acerca de la prioridad de las partidas o del alcance de las partidas, porque las partidas con alcance más específico tendrán prioridad sobre aquellas partidas con alcance más genérico. En el inciso B nos habla acerca de la clasificación, cómo realizar la clasificación de los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o que están constituidas por artículos diversos. El inciso C de la propia regla tercera, que nos habla acerca de que cuando el inciso A y B no puedan ser aplicados, entonces, o no permitan realizar la clasificación de manera correcta, entonces la mercancía se clasificará tomando en consideración la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tomarse en cuenta. Por último, la regla cuarta, y digo por último, en el tema de determinación de una fracción arancelaria para una mercancía en particular, esta regla es muy poco utilizada. La verdad es que quienes estamos inmersos en el quehacer de la clasificación arancelaria, tratamos de no hacer uso de esta regla porque es una regla muy ambigua. Y lo que nos dice esta regla es que cuando las mercancías no puedan ser aplicando las reglas anteriores, entiéndase de la regla segunda y la regla tercera, se clasificarán en la partida que comprenda aquellas mercancías con las que se tenga mayor analogía. Y la verdad de las cosas es que esto puede ser muy ambiguo y llevarnos al error en cuanto a la clasificación arancelaria. Hay muy pocas mercancías que pueden o que requieren ser clasificadas aplicando la regla cuarta, o 4, perdón, no es cuarta, es 4, porque en la mayoría de los casos la nomenclatura es lo suficientemente vasta como para poder incluir a casi todas las mercancías. Sin embargo, sí hay algunas omisiones muy puntuales que requieren la utilización de la regla 4, perdón. La regla quinta, que es la que nos habla en términos generales, lo voy a exponer así, es la que nos habla de la clasificación de los estuches, continentes, envases y demás artículos similares, indicándonos que cuando estos sean presentados con la mercancía para la cual están destinados a contener, los estuches y demás envases de este tipo se irán el régimen del bien que contienen. Y por último, la regla 6 de las generales, que nos es muy importante porque esta regla específicamente es la que nos indica que para poder determinar la clasificación dentro de una partida, entiéndase a nivel subpartida, las reglas que acabamos de ver aplican
de la misma forma, en el mismo ámbito, en el mismo contexto, pero a nivel subpartida, por eso dice mutatis mutandis, que es una expresión latina muy utilizada en el quehacer de la clasificación arancelaria. Mutatis mutandis lo que quiere decir es dejando lo que haya que dejar y cambiando lo que haya que cambiar. Esta última regla 6 es la que nos va a permitir poder determinar cuál es la subpartida en la que encaja de mejor manera la descripción merciológica de la mercancía que estamos pretendiendo clasificar. En el apartado segundo de esta publicación, como les mencionaba ya, esto fue el 1 de julio del año pasado. En este segundo apartado tenemos las reglas complementarias. Estas reglas complementarias son justamente las que yo ya les mencionaba hace un momento respecto de que su aplicación es nacional, exclusivamente nacional. Y la regla primera de las complementarias es la que nos indica que para la interpretación de la tarifa de esta ley son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la sección 22, que es la sección 22 la que contiene al capítulo 98, y el capítulo 98 específicamente está creado para una aplicación nacional, específicamente para operaciones especiales que no están contemplados en el resto de la tarifa o de la nomenclatura. La tarifa segunda, que es la que nos comenta cómo es que está armado el código arancelario y a qué se refiere, lo que ya explicaba yo hace un momento, a qué se refiere cada uno de los dígitos que están contenidos dentro del código o de la fracción arancelaria. La regla tercera de las complementarias, que es la que le da validez a las notas nacionales, antes, todavía al 27 de diciembre del año pasado, esta regla tercera le daba validez a las notas explicativas. Hoy por hoy, las notas explicativas han sido sustituidas por las notas nacionales. Más adelante vamos a entrar en algunos comentarios al respecto de este cambio. La regla complementaria cuarta, que es la que nos habla al respecto de la emisión de los criterios de clasificación arancelaria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Comercio Exterior. La regla quinta de las complementarias, que nos habla en términos específicos de las unidades de medida que podemos encontrar dentro de la tarifa, sus abreviaturas y qué es lo que significa. Tenemos una diversidad, pues, algo grande en cuanto a unidades de medida. La regla sexta de las complementarias, que nos habla al respecto de los límites de peso. La regla séptima, que nos menciona qué es lo que no debemos de considerar como mercancía. Y de manera muy puntual especifica cuáles son esos casos. La regla octava, que nos habla acerca de las operaciones especiales con autorización previa de la Secretaría de Economía, y justamente estas operaciones son las que se encuentran dentro del capítulo 98 y que requieren de la aplicación de esta regla complementaria. La regla novena, que es la que nos habla acerca de que las autoridades aduaneras mexicanas
En caso de controversia, podrán exigir los elementos que permitan la identificación arancelaria de las mercancías y de los plazos que se tienen para la presentación justamente de esa información. Y la regla décima es la que establece la creación, la metodología para la creación de los números de identificación comercial que están formados por 2 dígitos. Hasta aquí me interesaría saber si hay alguna duda o prefieren ustedes que continuemos y las preguntas las despejamos al final. A ver si hay alguna pregunta, maestro Jorge. ¿Tenemos alguna pregunta en el Face o aquí en el chat? Hasta el momento, en nuestro chat no contamos con alguna pregunta, sin embargo, hacemos la invitación a los presentes para que puedan hacer estas preguntas en el chat y si gusta, maestro, una vez finalizada la presentación, daremos lectura a las mismas. Perfecto, muy bien. Excelente, muchas gracias. Hablemos entonces al respecto de las notas, las diferentes notas que podemos encontrar y que tenemos como herramientas para poder determinar la clasificación de las mercancías dentro de la nomenclatura, entiéndase dentro de este sistema armonizado. Tenemos por un lado las notas legales y tenemos por otro lado las notas nacionales. Las notas legales que están contempladas en la regla general número 1, que son las que nos dicen que los títulos de la regla general 1, como ya lo veíamos, nos dice que los títulos de las secciones, de los capítulos, de los subcapítulos, solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente, es decir, el peso legal reside en los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Aquí reside la importancia de las notas legales. Son las notas legales las que nos van a permitir entender el sistema armonizado justo en la sección o en el capítulo que estamos revisando, y son las que como argumento o base legal habremos de utilizar para fundamentar la clasificación que estemos determinando. Además, contamos también con lo que nos indica la regla general 6, que nos dice que la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente, de nuevo el término legalmente, por los textos de estas partidas, perdón, de estas subpartidas y de las notas de subpartida. Y las notas de subpartida también las encontramos a nivel tarifa, como notas legales fuera de las notas nacionales. Evidentemente también se aplican las notas de sección y de capítulo que al final, en su conjunto, es lo que nosotros conocemos como notas legales. Mientras que las notas nacionales, la actual regla complementaria tercera es la que nos indica que para efectos de interpretación y aplicación de la tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, darán a conocer a través de acuerdos publicados en DOF las notas nacionales, así como sus modificaciones, evidentemente modificaciones posteriores
cuya aplicación, y esto es muy importante, cuya aplicación es obligatoria para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías. No sé si es lo que yo veo en pantalla. Veo algunas letras, no sé bien qué es lo que estará sucediendo. Supongo que es algún tipo de detalle técnico. Me gustaría hablar más allá de las notas nacionales, que sí son un elemento utilizado obligatoriamente en el proceso de clasificación arancelaria. Sin embargo, anteriormente, es decir, entiéndase, hasta el 27 de diciembre del año pasado, nosotros lo que teníamos eran las notas explicativas. Y las notas explicativas son un elemento, una herramienta de muy amplio espectro, mucho más amplio que el de las notas legales, y que nos expresan el sentido que los redactores del sistema armonizado quisieron imprimir a cada una de las secciones, capítulos, partidas y subpartidas del sistema armonizado. Es justamente las notas explicativas que hoy por hoy son de utilización de referencia, ya no tienen un peso legal dentro de la clasificación, pero aún así las notas explicativas siguen siendo bien a bien el elemento que nos permite determinar de manera correcta cuál es el sentido que hay en cada uno de los capítulos, de las secciones evidentemente también, y de las partidas. Sin las notas explicativas, que son muy extensas, básicamente estaríamos tratando de clasificar las mercancías en un mar de datos que podría ser prácticamente inentendible sin la utilización de las reglas explicativas. Y justamente lo que estamos viendo en este momento en pantalla es que las notas explicativas están basadas en la merciología. Las notas explicativas, desafortunadamente, pueden tener también algunos fallos, son susceptibles de padecer textos confusos debido a una traducción imprecisa. Y aquí es necesario mencionar que el sistema armonizado de origen está elaborado en dos idiomas. Está elaborado en inglés y en francés. Y de ahí se traduce a los demás idiomas. Lo mismo sucede con las notas explicativas. La versión original está emitida por la Organización Mundial de Aduanas en inglés y en francés. Y de ahí se traduce a todos los demás idiomas de aquellos países que están adscritos al convenio de la OMA. Es justamente esta traducción, que no necesariamente es responsabilidad de la OMA, sino de los países adscritos. Es justamente esa traducción la que en un momento dado pudiera generar algún tipo de confusión en ciertos términos. Recordemos que las notas explicativas están llenas de elementos o de conceptos técnicos que no necesariamente se entienden de igual manera en un país a otro.
Por ejemplo, en la versión en español de las notas explicativas que nosotros utilizamos es una versión que es para toda Hispanoamérica e incluye también a España. Es la versión en español de las notas explicativas. Y sin embargo, tenemos una diversidad muy grande de diferencias en los términos que utilizamos entre países de la misma habla, del mismo idioma. De tal manera que lo que nosotros entendemos en México por una cosa y la nombramos como tal, en Argentina o en Uruguay o en España la habrán de conocer con otro término y viceversa, de tal manera que al final esta versión en español puede tener algunos elementos que generen confusión. Y es aquí donde es necesario consultar las notas en su idioma original. Justamente eso es el siguiente punto que tenemos ahorita en pantalla, la consulta de las notas explicativas en las versiones originales, que eso nos permite la resolución de dudas en el contenido o en la redacción de la traducción que estemos viendo. Obviamente, considerar los textos de las notas explicativas nos va a ayudar a fortalecer los elementos o el criterio para poder determinar la clasificación, la correcta clasificación arancelaria de manera adecuada, sustentada, por supuesto, de una forma técnicamente, y por técnicamente me refiero al tema científico, merciológico del bien que estamos clasificando. Creo que sería entonces momento de entrar en la fase de preguntas y respuestas, si es que hubiera alguna. Sí, maestro. Ok, la siguiente pregunta nos las hace Ana Cristina y nos dice, respecto a las notas explicativas, si existe una gran diferencia al traducirlas y o entenderlas, ¿qué ocurre en estos casos? ¿Qué problemas trae ante esta situación? Las notas explicativas, como lo mencionaba yo hace un momento, a partir del 28 de diciembre es un elemento meramente de referencia, ya no tiene ningún peso legal, porque las notas explicativas, nada más para que ustedes se den una idea, las notas explicativas son un documento que impreso en tamaño carta pudieran ser alrededor de unas 800 o 900 páginas, mientras que las notas nacionales de reciente publicación el pasado 26 de diciembre y que se supone vienen a sustituir a las notas explicativas, las notas nacionales son un documento de 29 páginas. Evidentemente, no hay un punto de comparación en el nivel de profundidad técnica que tiene las notas nacionales versus las notas explicativas. Y aún así, desafortunadamente, las notas explicativas ya no tienen un fundamento legal en la clasificación, sino meramente de referencia. Aún así, cuando se presenta una confusión en la traducción que estamos leyendo, específicamente en nuestro caso, en la versión en español, atendemos a leer la versión original, para poder esclarecer el punto específico que queremos entender, ya sea un párrafo
o el sentido de la oración o la frase, o un término técnico que quizá en la traducción pudo haber sido traducido de una manera general y no específica, nombrando al concepto mencionado en la traducción de manera quizá confusa. Lo que va a hacer la lectura de la versión original es esclarecer justamente la duda que pudiéramos tener al respecto de un párrafo específico o de una idea específica en la versión traducida. Ok, maestro, muchas gracias. Y con base en lo que usted nos está comentando en esta respuesta, dando respuesta a esta pregunta, a través del Facebook nos hacen también la pregunta, que es Oscar Pérez, nos dice, ¿en qué base legal se encuentran estas notas explicativas? Las notas explicativas a partir del 28 de diciembre no tienen una base legal. Se reserva su uso únicamente como de referencia. Pero ya las notas explicativas no tienen una base legal. Desafortunadamente, debo de decirlo. Yo que estoy inmerso y como tantos compañeros, otros tantos compañeros que estamos realizando nuestra labor profesional dentro del área de clasificación en México, lamentamos profundamente que las notas explicativas ya no tengan un peso legal. Ok, muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta nos las hace Naomi Hernández y dice, mencionaba que hay algunas mercancías que se clasifican con la regla 4 del DOF. ¿Podría mencionar algunas, por favor? La regla general 4. Les voy a comentar un caso muy específico, porque la verdad es que son muy pocos. Dentro de la vasta diversidad de mercancías que tenemos a nivel global, la tarifa, la estructura y la organización del sistema armonizado que se refleja ya en la tarifa, pretende darle inclusión a todas las mercancías. Evidentemente, esta estructura de la tarifa está limitada por el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil que incluya dispositivos, objetos, mercancías, porque al final lo que la tarifa incluye o abraza en su interior son mercancías. Es muy difícil que incluya mercancías que aún no existen. Y entonces el tiempo le va agregando a la tarifa un poco de discontinuidad en su contenido. Aún así, mencionaría yo para el caso específico de mercancías que se clasifican mediante la utilización de la regla 4, quizá ustedes, no pretendo hacer mal uso de este ejemplo, por favor, no me malentiendan. Quizá ustedes hayan escuchado en alguna ocasión los cigarros de lechuga. Cigarros que no están hechos con tabaco, sino con hojas deshidratadas de lechuga. Realmente ignoro si esto científicamente sea del todo correcto, pero se asume, o dentro de las características que se presumen para este tipo de mercancías, es que se dice que son menos dañinos que los cigarros elaborados con tabaco. Por lo tanto, en el mercado, es decir, en el mercado global, este tipo de productos existen.
El sistema armonizado, específicamente la tarifa, incluye un capítulo para el tabaco y sus sucedáneos. Pero en ninguna parte de la nomenclatura existe un espacio un espacio o una clasificación para los cigarrillos de lechuga. Por lo tanto, mediante la aplicación de la regla 4, regla general 4, que nos dice que cuando no sea posible determinar la clasificación de una mercancía mediante la utilización de la regla segunda y de la regla tercera, entonces se clasificará con aquellos, en aquella partida que incluya a artículos similares. Es por eso que un cigarrillo de lechuga se clasificará dentro de la partida o dentro de la fracción de cigarrillos de tabaco por aplicación de la regla 4. Este sería un caso muy concreto donde aplica la utilización de la regla 4. Evidentemente, no hay muchos casos como este. Y la verdad es que es, como lo mencionaba ya en su momento, es una regla que tratamos de no utilizar justamente porque puede prestarse a confusiones en el tema técnico. Y una confusión en el tema técnico evidentemente nos lleva a una clasificación equivocada. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, este sería un caso idóneo donde aplica la regla 4. Muchas gracias, maestro. A través del Facebook también nos hacen llegar otra pregunta. La hace Yatsari Cerón y nos dice, ¿puede existir 2 o más fracciones arancelarias aplicables a una misma mercancía? Esa es una pregunta interesante. En principio no. En principio no debería de ser. Sin embargo, hay algunas mercancías muy complejas, merciológicamente hablando, que pueden llevar a la confusión en cuanto a su función o su aplicación, en cuanto a la labor que realizan y cómo la realizan, y que justamente la consideración de esos detalles pudieran llevarnos a creer que la clasificación pudiera estar en dos fracciones diferentes. La verdad es que en esos casos se tiene que hacer un estudio merciológico muy profundo, y no quiero decir con esto que en el resto de los casos no, pero habrá algunos casos que por su complejidad técnica requieran de un estudio merciológico muy profundo para entender de manera correcta qué es lo que hacen, es decir, cuál es su función y dónde hacen su función. Una vez entendiendo bien a bien el tema merciológico de una mercancía, es mucho más fácil poder determinar de manera correcta cuál es la fracción arancelaria que le corresponde. Pero respondiendo de manera muy concreta, no puede haber dos clasificaciones para una misma mercancía. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta que nos hace el alumno José Benjamín Cocoletzi es, ¿qué pasa con los nuevos productos que no tienen su fracción especificada? ¿Se toma de otro producto similar? No. Dentro de la nomenclatura, nosotros podemos encontrar fracciones arancelarias específicas, es decir, cuyo texto nombra
específicamente al bien que está clasificando. Y cuando dentro de una subpartida específica no encontramos el texto que nombra o llama de manera específica al bien que estamos tratando de clasificar, entonces tenemos a la fracción arancelaria genérica o residual también, que es el nombre técnico, una fracción arancelaria residual, que es los demás. Es decir, todo lo que no tenga una fracción específica se va a ir a la fracción genérica, los demás, que termina regularmente por los dígitos 99 o 99, y que incluye a todos los demás, a todas las demás mercancías que no tienen una fracción arancelaria específica dentro de la subpartida en la que estamos determinando la posición de la clasificación arancelaria de una mercancía. Es así como se resuelve, utilizando la fracción arancelaria genérica. Ok, maestro, muchas gracias. Mari Carmen nos dice que, bueno, usted mencionó que la fracción arancelaria se le agregó un par de dígitos. ¿Esto es para los nuevos productos que se vayan dando de alta como nuevos productos o para qué tipo de productos? No, este cambio más bien responde a la necesidad de poder generar estadísticas comerciales de las mercancías que se importan y exportan a nivel nacional. Anteriormente, me refiero anteriormente todavía hasta el 27 de diciembre del año pasado, la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación estaba conformada por códigos arancelarios o fracciones arancelarias de 8 dígitos. Desafortunadamente, en los últimos años se venía manejando la política económica de creación de aranceles para mercancías en específico. Y esto evidentemente a nivel de tarifa significaba que había que crearse una nueva fracción, es decir, a 8 dígitos, para entonces poderle poner el arancel específico o las regulaciones y restricciones no arancelarias específicas para esa mercancía identificada con una fracción arancelaria específica y su texto específico. Lo que año tras año tras año lo que generó fue que se incrementó muchísimo la cantidad de fracciones arancelarias que teníamos dentro de la tarifa, con el único propósito de identificación de aranceles y de regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, se crearon los números de identificación comercial, también llamados NICOS, y a partir del 28 de diciembre que entró en vigor la nueva tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, esta tarifa ya incluye no solo los 8 dígitos de la fracción arancelaria, sino que además se agregan los NICOS para cada fracción arancelaria. De tal manera que esto, ¿qué es lo que permitió este cambio? Reducir la cantidad de fracciones arancelarias para que la tarifa pueda ser más amigable, más manejable, pero sobre todo que esa reducción de fracciones arancelarias pueda compensarse con la creación de los NICOS para identificar de manera concreta y concisa las mercancías a clasificar, sin que esto suponga el que cada uno de los NICOS tenga que estar sujeto a restricciones o regulaciones no arancelarias diferentes entre ellos,
o aranceles de importación, entiéndase impuestos generales de importación diferentes, porque eso se está identificado a nivel de fracción arancelaria, entiéndase a nivel de 8 dígitos. Los últimos 2 dígitos que se suman, que ya hacen el número de 10, se entiende que todos ellos van a estar sujetos a las mismas restricciones y regulaciones, de igual manera que a los mismos aranceles indicados a nivel de 8 dígitos. ¿Sale? Entonces, no es que los NICOS respondan únicamente a las mercancías nuevas que se vayan agregando, no. Fue un cambio completo, fue un cambio bastante importante en la tarifa mexicana porque adopta otra manera de identificar a las mercancías, pero no nada más de identificarlas, sino de ponerles el arancel que a nivel gobierno se determina para cada una de las fracciones y también de sus regulaciones. No responde este cambio a una necesidad de identificación, sino más bien este cambio responde a la necesidad de adelgazar la cantidad de fracciones arancelarias mediante la utilización de los NICOS, para hacer la tarifa más amigable y, por qué no decirlo también, en algunas cuestiones, más específica y más certera para la identificación de las mercancías. Ok, maestro, muchas gracias. La siguiente pregunta nos las envía Rodrigo Cuapio y dice, ¿cuál sería el criterio correcto de clasificación para el caso de importaciones? Perdón, maestro, lo último no alcancé a escucharlo, se perdió el audio un poco, si pudiera Claro que sí. por favor. Repito, maestro. Sí. ¿Cuál sería el criterio correcto de clasificación para el caso de importación de drones? Los drones. Al final, dentro de la clasificación arancelaria, tenemos que tratar de aterrizar de una manera lo más simple y lo más concreta posible la identificación de una mercancía en específico. El caso de los drones es un caso interesante porque dependiendo de sus características es como se le va a considerar para efectos de clasificación arancelaria. ¿Qué quiero decir con esto? El análisis merciológico nos va a permitir determinar cuál es el objeto de esto que hoy por hoy llamamos dron. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de los drones hay una variedad, bueno, si bien surgieron como un aparato de diversión, de esparcimiento, entiéndase como juguete, como un juguete electrónico o eléctrico. Hoy por hoy, la cantidad de funciones que puede realizar un dron es enorme, no solamente en sus aplicaciones para vigilancia aérea. Hoy por hoy son utilizados en la industria cinematográfica con cámaras muy complejas, de muy alta resolución, son utilizados, vaya, la utilización hoy por hoy de los drones es muy amplia y muy diversa, de tal manera que justamente el año pasado, si no mal recuerdo, fue a principios del año pasado, la Organización Mundial de Aduanas emitió una opinión
al respecto de la clasificación de los drones, en donde en principio se les considera como naves aéreas, y sin embargo, dependiendo de su utilización, de sus funciones, perdón, pudieran también ser considerados como juguetes. De tal manera que vuelvo otra vez al tema del análisis merciológico. Es justamente el análisis, el entendimiento profundo de lo que hace el bien a clasificar, lo que nos va a permitir determinar su correcta clasificación arancelaria. En principio, respondiendo de manera concreta, en principio los drones pudieran ser considerados como dispositivos aéreos, pero si sus características lo permiten, pudieran considerarse también como juguetes. Ok, muchas gracias, maestro. Tenemos otro comentario y una pregunta. Dice, yo he sido testigo de que agentes aduanales han clasificado mercancías donde la empresa paga más impuestos. Por ejemplo, una máquina que viene por partes y la clasifican por partes y no como maquinaria. ¿Por qué surgen estas contradicciones? A veces, desafortunadamente, entendemos que hay una práctica, y espero que en el foro no haya algún agente aduanal, y si lo hay, me disculpo de antemano, pero hay prácticas por parte de los agentes aduanales en donde, ante la duda, pues clasifícalo en la fracción que pague más. Es mucho más barato pagar una multa por inexacta clasificación que pagar una multa y además recargos y además bueno, la multa por impuestos omitidos, de tal manera que cuando el agente aduanal o el equipo que clasifica para el agente aduanal tiene una duda, el agente aduanal, quien al final es quien posee la patente, es decir, la autorización que le da la autoridad para poder fungir como tal, bueno, pues él como agente aduanal, dice, no, pues clasifícalo en la fracción arancelaria que pague más, o la que pague más y que tenga más restricciones y regulaciones. Repito, es más sencillo pagar, o es más económico pagar una multa por inexacta clasificación que una multa por omisión de impuestos, o por presentar a despacho una mercancía que no cumple con las restricciones o regulaciones no arancelarias derivados de una inexacta clasificación. Es un problema mucho más grande. Entonces, por eso suceden estas situaciones, y específicamente en el tema de clasificar un bien desensamblado como partes, es decir, clasificándolas por lo individual en lugar de clasificarlas en el conjunto como una máquina completa. Recordemos que la regla tercera es la que nos habla al respecto de la clasificación como la regla general tercera, perdón, no menciono eso. La regla general 3 es la que nos va a permitir clasificar como un todo un bien que se presente desensamblado a despacho. Porque al final, si el bien está desensamblado por algún tipo de conveniencia, entiéndase, puede ser la conveniencia de transporte, la conveniencia de logística, porque es más fácil transportarlo desensamblado que ensamblado. En fin, puede haber muchos motivos por los cuales se presente a despacho una mercancía desensamblada, y sin embargo, eso no implica que
que la mercancía no sea un todo. Se tiene que clasificar como un todo, como la máquina que conforman todas esas partes, y de esa manera se tiene que identificar, clasificar y presentar a despacho en aduana. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. ¿Quiénes les dan la información de los productos que son muy complejos para su clasificación, para que se puedan clasificar? En principio, si bien el agente aduanal es responsable de la clasificación arancelaria, el interesado, entiendas el importador o el exportador, es responsable solidario también. Y por lo tanto, el importador o el exportador, entiendas el interesado, es el responsable de proveer al agente aduanal o a su equipo de toda la información técnica necesaria, suficiente para realizar la correcta clasificación de la mercancía. En caso, vamos a pensar en algún caso en el que derivado o vaya, que se llegue a una inexacta clasificación o se determine en el punto de entrada por la autoridad aduanera una inexacta clasificación y el agente aduanal pueda o tenga los medios para demostrar que no tuvo por parte del importador o el exportador, no tuvo la suficiente información técnica para clasificarlo, o la información que se le dio fue errónea y equivocada, entonces ese error, que en principio sería del agente aduanal, es transferido, la responsabilidad es transferida al importador o exportador, y el agente aduanal puede ser liberado de culpa alguna. Entonces, el responsable es el importador o el exportador. No está dentro de las funciones del agente aduanal el buscar la información, sino que esta debe de ser proveída por el interesado en la operación, es decir, el importador o el exportador. Él es el responsable. Ok, maestro, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta, la cual dice, nos las envía Cassandra Ramírez. ¿Cuál diría usted que son los impactos que han tenido las empresas con la nueva entrada en vigor de los NICOS? Porque tengo entendido que no hubo como tal prórrogas para la entrada en vigor. Bueno, aquí hay algo importante. La tarifa que entró en vigor a partir del 28 de diciembre del año pasado, es decir, hace apenas un mes, fue publicada en principio el 1 de julio del 2020. La tarifa entró en vigor 180 días después de su publicación en Diario Oficial. Ya se sabía, ya había sido hecho del conocimiento público el cambio en la estructura. Ya se habían publicado también en ese mismo decreto, en esa misma publicación, se había ya comentado al respecto de la creación de los NICOS. Los NICOS al final fueron, si no mal recuerdo, fueron publicados el 17 de noviembre del 2020 y su correlación fue publicada, si no mal recuerdo, el 18 de noviembre. Publicado me refiero en Diario Oficial de la Federación. Evidentemente con una entrada en vigor para el 28 de diciembre. Y antes de su publicación, la Secretaría de Economía estableció las formas
en las cuales la comunidad del comercio exterior mexicano habría de interactuar con la autoridad para que se emitieran los NICOs más convenientes, tanto para la industria como para el sector comercial. En principio, esto nos permite pensar que los NICOs publicados en ese diario oficial o en esos diarios oficiales, 17 y 18 de noviembre, le dio cabida a la mayor parte de los interesados a nivel comercial e industrial. Más allá de eso, realmente no hay una complicación técnica para la aplicación de los NICOs. Como lo he dicho ya en otros foros, siempre y cuando se tenga la información técnica de las mercancías que tal o cual empresa o industria está manejando, el ejercicio de la clasificación arancelaria realmente no es tan complicado. Sí, por supuesto, sí recomiendo el que se revise la clasificación arancelaria de las mercancías para poder verificar que dicha clasificación sea correcta en el nuevo esquema, porque si bien hubo y se publicó en Diario Oficial la correlación de la tarifa 2012 versus la tarifa 2020, en donde se hacía el match de las fracciones con su NICO, es decir, la fracción a 8 dígitos del esquema antiguo 2012 con la fracción nueva, fracción a 8 dígitos más 2 del NICO. También es necesario recordar que esas publicaciones en Diario Oficial indican en su articulado que la correlación no implica una responsabilidad por parte de la autoridad, ni establece un criterio de clasificación. Por lo tanto, es meramente indicativo y cada interesado es responsable de realizar o revisar que la clasificación arancelaria sea correcta, de tal forma que, repito, no necesariamente fue complicado o debió de haber sido complicado para las empresas, pero sí es necesario por temas de seguridad de sus operaciones de comercio exterior, el revisar que las mercancías estén correctamente clasificadas. Ok, maestro. Pues agradecemos la participación de nuestro ponente y solicitamos de la manera más atenta a la maestra Alejandra Velázquez Orozco, coordinadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, proceda a hacer la entrega de un reconocimiento de participación a nuestro ponente. Muchísimas gracias. Pues, maestro Elías, agradecer esta experiencia que compartes con nuestros docentes y estudiantes, porque pues sin duda aquí en esta serie de preguntas, pues es cierto, ¿no? Que hasta la práctica, realmente en la práctica es donde surge estas preguntas de cómo clasificar una mercancía, ¿no? Entonces, yo agradezco que los chicos puedan vivir esta experiencia, que puedan acercarse a estas prácticas y que sin duda estoy segura que será de gran para fortalecer esta formación profesional. De verdad, muchas gracias. Y permítanme entregarte un reconocimiento de parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que a la letra dice: la Universidad Autónoma de Tlaxcala, División de Ciencias Sociales y Administrativas, otorgan el presente reconocimiento al maestro Elías Zamudio Díaz por haber impartido la conferencia Principios Básicos de Clasificación Arancelaria dentro del curso
Capacitación en Comercio Exterior, dirigida a docentes y estudiantes del Programa Educativo de Negocios Internacionales con una duración de 2 horas. Por la cultura a la justicia social, Tlaxcala Tlax, a 29 de enero del 2021, firma el doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y la maestra Alejandra Velázquez Orozco, coordinadora de la división. Maestro Elías recibe este reconocimiento de parte de la universidad. Y pues a nuestros docentes y estudiantes les recordamos que deben de realizar un registro previo dentro de lo que es el CIA, y en este momento estamos publicando en el chat el registro de asistencia a esta conferencia para poder validar la liberación de su constancia de participación. Muchas gracias a la maestra Mónica Correal Mier, coordinadora de este programa educativo. Gracias por acompañarnos en el cierre de este evento. A ti, maestra Ale, muchas gracias por pensar en la licenciatura en negocios. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Buenas noches. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.